¿Y si te dijera que todo lo que crees saber sobre el pasado es solo un borrador? Que bajo la superficie de los libros de historia se esconde una verdad prohibida que la humanidad ha estado buscando durante miles de años. Olvídate de los nombres y las fechas que memorizaste. Nuestro viaje comienza en el lugar donde la historia se rompe, el punto ciego de la civilización, el vacío fundacional. Imagina una ciudad tan avanzada, tan tecnológicamente superior, que si existiera hoy, superaría a Silicon Valley. Una civilización tan arrogante que los dioses, o quizás la geología, tuvieron que borrarla. Estamos hablando de la Atlántida. El mito de la Atlántida no es solo una fábula. Nace de un filósofo, Platón, un hombre de inmensa seriedad, que en sus diálogos Taimeo y Critias describe con una precisión casi periodística una isla-continente que existió 9000 años antes de su tiempo, más allá de las columnas de Hércules. Platón insiste en que la historia le fue transmitida por sacerdotes egipcios. Esto no es solo literatura, es un registro. Lo más fascinante de la Atlántida no es si existió, sino por qué desapareció. Platón nos da la clave. La Atlántida cayó cuando sus habitantes, bendecidos con una riqueza incalculable y una arquitectura que hacía palidecer a las pirámides, se volvieron moralmente corruptos, consumidos por la codicia y el poder. De la noche a la mañana, en un cataclismo de fuego y temblores, el océano la reclamó. Este relato no solo nos da una fecha cerca del 10.000 a.C., sino que pinta un patrón cíclico de la civilización. El ascenso tecnológico sin moralidad lleva a la autodestrucción. ¿Es solo un cuento de advertencia, o la narración velada de un evento real que reseteó el reloj de la humanidad? Pero la Atlántida es solo la mitad del misterio. Mientras los arqueólogos debaten si buscar su rastro bajo el Atlántico o en el Mediterráneo, existe un contendiente igualmente masivo y mucho más elusivo: el continente perdido de Mu. Mu, la llamada Madre Patria, fue teorizada por el coronel James Churchill en el siglo XIX, basándose en la interpretación de tablillas supuestamente encontradas en la India y México. Para Churchill, Mu fue el primer gran imperio del mundo, un vasto continente que se extendía a través del Océano Pacífico. Imagina un área del tamaño de Australia, llena de ciudades de basalto y templos monolíticos, que se hundió hace 12.000 años. Aquí es donde la historia se pone escalofriante. Aunque la evidencia de Churchill es vista con escepticismo por la arqueología mainstream, el concepto de una civilización masiva en el Pacífico es inquietantemente apoyado por anomalías que nadie puede ignorar. Piensa en la isla de Pascua. Sus colosales estatuas Moai fueron talladas y transportadas por una cultura supuestamente primitiva. ¿Cómo? ¿Por qué? Y más crucialmente, ¿qué hacían ahí? La leyenda local de Rapa Nui dice que sus antepasados vinieron de una tierra que se hundió. Mira las ruinas sumergidas de Yonaguni en Japón, una estructura masiva de arenisca bajo el mar, con escaleras, terrazas y lo que parecen ser paredes labradas, que solo podría haber sido construida sobre tierra seca hace 10.000 años. Atlántida y Mu son los pilares gemelos de la arqueología prohibida. Nos obligan a hacernos la pregunta más perturbadora de todas. Si estas civilizaciones, poseedoras de un conocimiento que aún no hemos recuperado, se aniquilaron, ¿qué prueba tenemos de que nosotros no estamos repitiendo el mismo error? Estos mitos, lejos de ser cuentos de niños, son la evidencia de que la humanidad podría haber alcanzado el pico de la tecnología 2 veces antes de nuestra era. Si la Atlántida existió, debemos reescribir cada libro de historia. Si Mu existió, la geografía debe volver a dibujarse. Ahora, si hubo civilizaciones tan avanzadas que se autodestruyeron, ¿quién o qué les dio ese conocimiento inicial? La respuesta, según los textos más antiguos del planeta, nos lleva más allá del mito, directamente a los cielos. Prepárate para cruzar la línea que separa la historia de la teología, porque a continuación vamos a hablar de los Anunnaki y de cómo reescribieron el Génesis.
Acabamos de mirar bajo las olas y encontramos los restos de civilizaciones perdidas. Pero, ¿de dónde obtuvieron su sabiduría? ¿Cómo pudo surgir una tecnología tan avanzada en un pasado tan remoto? La respuesta puede estar escrita en tablillas de arcilla con más de 4000 años de antigüedad, en una tierra que hoy conocemos como Irak, Sumeria. Olvídate del jardín del Edén por un momento. El Génesis que la mayoría conoce es una versión editada. El relato original de la creación de la humanidad se encuentra en las ruinas de las ciudades sumerias, y no involucra a una serpiente, sino a unos seres llamados los Anunnaki. Los sumerios, la primera civilización conocida, aparecen de forma explosiva, con un conocimiento repentino y sofisticado de astronomía, matemáticas, leyes, agricultura y escritura cuneiforme. ¿De dónde vino este salto evolutivo? Ellos mismos lo dicen: fue un regalo de sus dioses. El erudito y lingüista Zecharia Sitchin popularizó la teoría del planeta X o Nibiru. Según su interpretación de las tablillas sumerias, los Anunnaki, que significa aquellos que del cielo a la tierra vinieron, eran una raza avanzada de humanoides que llegaron a la Tierra hace cientos de miles de años desde este 10º planeta de nuestro sistema solar. Su misión no era la iluminación espiritual, sino la minería. Necesitaban grandes cantidades de oro para reparar la atmósfera de su propio mundo. Pero el trabajo en la Tierra era demasiado duro para ellos. Aquí es donde la narrativa sumeria toma un giro dramático y se convierte en el Génesis más antiguo que conocemos. El líder de los Anunnaki, Enki, propuso una solución radical: crear una nueva especie de trabajadores. Utilizando ingeniería genética, mezclaron sus propios genes con los del Homo erectus que ya habitaba el planeta. El resultado, el Lulu Amelu, el hombre primitivo. Fuimos nosotros, el Homo sapiens. Un esclavo genético diseñado para servir. Si la teoría de Sitchin y las tablillas sumerias son correctas, el mito bíblico de Adán y Eva, el barro con el que fuimos creados, es en realidad un relato histórico sobre la primera manipulación genética de la historia. Las serpientes de la mitología, que a menudo son sinónimo de conocimiento o sabiduría, podrían ser la metáfora de estos seres estelares que nos dieron la chispa de la conciencia. Piensa en los nombres. ¿Coincidencia? El dios sumerio Enlil y el dios babilónico El tienen una resonancia inconfundible con el dios judío y cristiano Elohim, que en el hebreo original es un plural, significando los que vinieron. ¿Estamos ante una tergiversación religiosa de un encuentro interplanetario? Los Anunnaki no solo nos crearon, nos enseñaron. Les debemos el conocimiento de la rueda, la escritura, la arquitectura monumental e incluso nuestro calendario de 360 días, que es un legado directo de su avanzada astronomía. Ellos no eran dioses, eran tecnócratas. Y esto nos lleva al enigma más profundo. Si los Anunnaki se fueron después de que el oro fuera suficiente o después de que un diluvio global, también documentado en Sumeria, reescribiera el planeta, ¿por qué prometieron volver? Y si sus creaciones, como la Atlántida, alcanzaron un poder similar, ¿fueron destruidas por los mismos creadores celestiales? La próxima parada en nuestro viaje nos lleva a una de las cunas de la civilización, el lugar donde el legado de los Anunnaki podría haber sido preservado en piedra, un lugar donde cada jeroglífico y cada bloque de arenisca grita que el conocimiento fue heredado, no desarrollado. Nos dirigimos al Valle del Nilo para enfrentarnos al enigma que ha frustrado a egiptólogos por más de 100 años. Prepárate para desentrañar un código grabado hace 5000 años. Es hora de examinar el laberinto egipcio. De las arcillas de Sumeria, donde los dioses eran mineros estelares, viajamos ahora a la arena dorada de Egipto. Un lugar donde el misterio no es si existió una civilización, sino cuándo y cómo se elevó. Los egipcios no solo construyeron monumentos, codificaron el conocimiento más profundo en piedra. Piensa en la Gran Pirámide de Giza.
Es la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que sigue en pie. Pero ¿qué pasa si la línea de tiempo que nos han dado es completamente errónea? ¿Qué pasa si las pirámides no fueron construidas por Keops hace solo 4500 años, sino que fueron heredadas de una civilización mucho, mucho más antigua? Aquí está la primera pregunta incómoda. Los egiptólogos nos dicen que se construyeron con martillos y cinceles de cobre. Pero los bloques de piedra caliza, algunos de hasta 70 toneladas, están cortados con una precisión milimétrica, con juntas tan finas que ni siquiera una hoja de afeitar puede pasar. Este nivel de precisión solo se puede lograr hoy con herramientas de diamante y maquinaria láser. ¿Cómo lo hicieron los egipcios de la Edad del Bronce? Y luego está la Esfinge. La erosión en su cuerpo no es el desgaste del viento y la arena, sino la erosión vertical característica de la lluvia intensa. Geólogos como Robert Schoch han argumentado que, para que esa erosión se produjera, la Esfinge tendría que tener al menos 10.000 años, miles de años antes de que los egipcios dinásticos existieran. Si la Esfinge es 10.000 años más vieja de lo que se nos dice, ¿quién la construyó? ¿Y qué está mirando realmente? Su mirada apunta directamente hacia la constelación de Leo en el equinoccio de primavera, una alineación que solo ocurrió alrededor del 10.500 a.C. Un eco directo de la Atlántida de Platón. El segundo gran misterio egipcio nos lleva a la necrópolis, al Valle de los Reyes, y a un hallazgo que desató una histeria global, la tumba de Tutankamón. En 1922, el arqueólogo Howard Carter encontró el tesoro más increíble de la historia. Pero junto a la riqueza incalculable, vino algo más oscuro, la famosa maldición de Tutankamón. En los años que siguieron al descubrimiento, una docena de personas conectadas directamente con la apertura de la tumba murieron bajo circunstancias extrañas. Lord Carnarvon, el patrocinador de la excavación, murió primero por la picadura de un mosquito. Justo en ese momento, las luces de todo el Cairo se apagaron inexplicablemente. Su perro, a miles de kilómetros en Inglaterra, aulló y murió. El radiólogo que examinó la momia también murió. Y un texto encontrado cerca de la tumba advertía: la muerte se abalanzará sobre aquellos que perturben el sueño del faraón. ¿Paranoia colectiva? ¿O los egipcios, a través de algún conocimiento esotérico o quizás agentes biológicos, codificaron una protección en la tumba que aún hoy no entendemos? Las momias estaban cubiertas con una resina negra. ¿Podría esta resina haber contenido esporas fúngicas letales o bacterias ancestrales contra las que no teníamos inmunidad? Los egipcios, que conocían la medicina y la química, sabían mucho más de lo que les reconocemos. El laberinto egipcio es un desafío a nuestra cronología y a nuestra ciencia. Las pirámides no solo apuntan a constelaciones, son un mapa tridimensional del hemisferio norte. Los jeroglíficos en Abidos muestran claramente lo que parecen ser un helicóptero, un submarino y un avión. ¿Simples coincidencias o representaciones de una tecnología que los Anunnaki o los atlantes pudieron haber dejado atrás? Hemos visto el conocimiento perdido de Mu y Atlántida. Hemos contemplado a los creadores de Sumeria. Ahora, en Egipto, vemos la evidencia física de un legado tecnológico y místico que se niega a ser explicado. Pero la tecnología de tallar piedra con precisión láser no es exclusiva de Egipto. Cruzando el océano, en las montañas de América del Sur, encontramos estructuras que desafían la lógica con un desafío arquitectónico aún mayor. De las arenas de Giza, volamos a los picos helados de los Andes peruanos, a una altitud de 3.700 metros. Aquí, el aire es delgado, el clima es brutal, y la evidencia de una ingeniería inexplicable es aún más abrumadora que en Egipto. Nos enfrentamos a la fortaleza de Sacsayhuamán. Imagina un muro defensivo hecho de bloques de piedra, pero no de bloques uniformes. Estos son gigantes que pesan hasta 150 toneladas,
y la forma de cada piedra es una paradoja geométrica. No tienen 4, ni 5, sino 12 ángulos, encajando unas con otras como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional. La arqueología oficial atribuye Sacsayhuamán a la civilización inca. Pero los incas, por muy brillantes que fueran, trabajaban la piedra de forma mucho más rudimentaria. La precisión y la escala de Sacsayhuamán son tan superiores que los propios cronistas españoles del siglo XVI se preguntaban: ¿cómo han podido levantar estos gigantes si no es obra del diablo o de los gigantes de la antigüedad? El misterio no es solo el peso, es la unión. Las juntas entre estas rocas masivas son tan perfectas que no puedes insertar ni un trozo de papel. Y no hay mortero, en absoluto. Las piedras han sido cortadas, moldeadas, y luego colocadas para resistir los terremotos andinos durante milenios. ¿Cómo pudieron mover, levantar y encajar estas rocas poligonales sin poleas, sin la rueda y sin hierro? Se necesitaría un ejército de trabajadores modernos con grúas y láseres para replicar este trabajo hoy. La única explicación lógica que desafía a la física es que, de alguna manera, podían suavizar la piedra. La leyenda local inca habla de una planta llamada juscúa o del conocimiento de un fluido que, al aplicarse, convertía la piedra en arcilla maleable. Una vez colocada, la roca volvía a su estado de dureza original. Aunque suena a fantasía, ¿cómo explicamos las marcas de herramientas en algunas piedras, que sugieren que el corte se hizo en un estado semilíquido? Sacsayhuamán no es un caso aislado. Viajamos al altiplano boliviano, a Tiahuanaco y Pumapunku. Aquí, encontramos ruinas aún más antiguas, bloques de andesita y diorita, piedras increíblemente duras, que han sido cortados con una precisión que sugiere el uso de maquinaria avanzada. Pumapunku es la joya de la corona de la ingeniería imposible. Las ruinas están esparcidas en forma de bloques en H y en I, mecanizados a la perfección, hechos con plantillas. La única forma de replicar estos cortes hoy es con tecnología CNC, la misma que usa la industria automotriz y aeroespacial. La conclusión es ineludible. Los constructores tenían herramientas de corte superior, posiblemente ultrasónicas o basadas en alguna forma de energía que no conocemos. Y aquí viene el elemento de terror cósmico. Tiahuanaco, según la leyenda, fue construido en una sola noche por gigantes, antes del gran diluvio. El arqueólogo Artur Poznański, tras 50 años de estudio, determinó que la Puerta del Sol de Tiahuanaco está alineada con un eje astronómico que solo se daba alrededor del 15.000 a.C. Estamos hablando, de nuevo, de una civilización que existe 10.000 años antes de lo que nos dice la historia. La evidencia es un patrón: precisiones imposibles en Egipto y en los Andes, alineaciones astronómicas que apuntan a una época prediluviana, y leyendas que hablan de gigantes, dioses estelares o una tecnología de suavizado de la piedra. Estas piedras mudas nos gritan que el amanecer de la civilización no ocurrió en Sumeria o en Egipto, sino mucho antes, en la Atlántida, o en el caso de América, quizás en Mu. Si la tecnología existió aquí, ¿qué otro conocimiento tenían los antiguos americanos que hemos ignorado? La respuesta nos espera en el desierto, grabada en la tierra por una mano desconocida y con un propósito que desafía la lógica humana. Prepárate para sobrevolar las líneas que solo se entienden desde el cielo, porque el código perdido de la América antigua nos espera. Hemos viajado desde los picos de Sacsayhuamán, donde la piedra fue moldeada por lo imposible. Pero si esa civilización poseía un conocimiento tan vasto, ¿dónde está el resto de su legado? La respuesta se encuentra en un vasto desierto peruano, un lienzo de casi 500 kilómetros cuadrados que guarda un mensaje cifrado para los cielos. Imagina que caminas por el desierto de Nazca. Verías poco más que tierra rojiza. Pero asciende a un avión, mira hacia abajo, y el suelo explota en una galería de arte monumental. Las líneas de Nazca.
Son más de 800 geoglifos, que incluyen perfectas figuras de un colibrí, un mono con 9 dedos, una araña e incluso un astronauta. Las líneas rectas se extienden por kilómetros con una desviación casi nula. El diseño es tan preciso que solo es discernible desde una altitud considerable. Aquí está el enigma que rompe la mente. ¿Quién construyó algo tan inmenso que ellos mismos no podían apreciar en su totalidad? La civilización nazca no tenía capacidad de vuelo. ¿Y por qué el esfuerzo? No son señales para caminos, ni canales de irrigación, sino puras líneas grabadas en la superficie. La teoría más aceptada es que eran calendarios astronómicos o senderos ceremoniales. Pero si es así, ¿por qué la precisión geométrica de las figuras, y por qué parecen ignorar las irregularidades del terreno, manteniendo líneas perfectas sobre crestas y valles? La única forma de trazar líneas de este tamaño y precisión es utilizando un punto de observación aéreo, o un plano a escala. ¿Estaban los Nazca imitando un conocimiento que les fue transmitido? ¿O son las líneas, como propuso el investigador Erich von Daniken, pistas de aterrizaje o mensajes dirigidos a sus dioses que vinieron del cielo? Las leyendas locales del Perú hablan de un maestro que podía volar, llamado Viracocha, que les enseñó todo. El misterio de la América antigua no termina con los geoglifos. En las selvas inexploradas de Honduras, existe una leyenda que durante siglos fue descartada como un mito: la Ciudad Blanca o Ciudad del Dios Mono. El explorador Teodoro de Rivero hablaba de una urbe de piedra, escondida bajo el dosel de la Mosquitia, donde los habitantes adoraban una gigantesca estatua de un mono y guardaban tesoros incalculables. Durante años, fue el Dorado de Centroamérica. En 2015, la leyenda se hizo realidad. Utilizando la tecnología de mapeo aéreo por láser conocida como LIDAR, un equipo de arqueólogos penetró el denso follaje y encontró la evidencia de una vasta ciudad. No solo una, sino varias. Enormes plazas, montículos de tierra y, crucialmente, la estatua del dios mono y cientos de artefactos no tocados desde que la ciudad fue abandonada. ¿Por qué se abandonó tan repentinamente esta civilización? La teoría sugiere que una enfermedad fulminante o un cataclismo la borró del mapa, dejando una cápsula del tiempo del conocimiento. La Ciudad Blanca es una ventana al mundo precolombino que no conocíamos, un centro de poder y ciencia. El código de la América antigua, desde Nazca hasta la Ciudad Blanca, nos dice que este continente no era un lugar de tribus aisladas, sino el hogar de imperios sofisticados, con sus propios Anunnaki, los Viracochas, los Kukulcán y su propia tecnología de construcción imposible. Fueron borrados de la historia por un evento desconocido. Hemos visto cómo la historia se rompe en Egipto y América. Ahora, debemos volver a Europa, al corazón de la caballería y los mitos de la cristiandad, para ver si los relatos de reyes y reliquias sagradas son más que simples cuentos. Prepárate para la búsqueda más famosa y frustrante de todas. Es hora de examinar la sombra europea, el enigma del rey Arturo y el Santo Grial. De las selvas de Honduras y los desiertos del Perú, donde el código está grabado en la tierra, volvemos a la bruma de la Europa medieval. Aquí, el misterio no se esconde bajo miles de años de arena, sino bajo miles de capas de romanticismo y leyenda. Nos adentramos en la sombra europea. ¿Existió realmente el rey Arturo? ¿Fue el caballero de la mesa redonda que sacó una espada de una piedra? ¿O es solo la invención de poetas franceses? Para muchos, es el mito fundacional de Gran Bretaña. Para los historiadores que buscan la verdad, es un punto ciego que desvela un caos postromano. La figura de Arturo surge en un periodo oscuro de la historia británica, tras la retirada de las legiones romanas en el siglo V. Britania estaba sumida en el caos, atacada por sajones y pictos. Los académicos creen que Arturo no fue un rey con corona, sino probablemente un líder militar, un dux bellorum,
que unió a las tribus celtas para defenderse de los invasores. La clave está en el concepto de Camelot. La búsqueda de la ubicación real de la corte de Arturo es un misterio que ha llevado a cientos de excavaciones. Lugares como Cadbury Castle en Somerset o el fuerte Roman de Chester han sido propuestos. Pero la dificultad es esta: si Arturo existió, su historia fue escrita por sus enemigos, los sajones victoriosos, o embellecida por los monjes. Estamos buscando a un hombre real enterrado bajo una épica. Pero la búsqueda del hombre se queda pequeña comparada con la búsqueda de la reliquia. Entramos en la mitología más profunda, la del Santo Grial. El Grial no es solo una copa. En los primeros textos artúricos, no era un cáliz, sino una piedra mística que tenía el poder de dar inmortalidad, alimento o conocimiento. El poeta Chrétien de Troyes, que introdujo el Grial, lo describió como una fuente de poder. Solo mucho más tarde se convirtió en la copa que supuestamente usó Jesús en la última cena. Aquí está el terror histórico. Si el Grial fuera real, contendría los secretos más profundos de la cristiandad. Es una metáfora del linaje de Cristo, el sangreal o sangre real, como sugieren algunas teorías, o es, como en las historias más antiguas, un artefacto de poder precristiano, quizás un remanente de las tecnologías que hemos estado rastreando. Piensa en las leyendas. La búsqueda del Grial se lleva a cabo por caballeros puros de corazón. El Grial elige a su dueño y desaparece de la vista si el buscador no es digno. Este concepto de un artefacto que solo puede ser manejado por la moralidad y la pureza tiene un eco directo con el concepto platónico de la Atlántida, donde el conocimiento avanzado se pierde por la corrupción moral. La sombra europea nos enseña que los mitos no son solo historias de fantasía. Son códigos. Arturo es el código de un líder que surgió en la oscuridad. El Grial es el código de un conocimiento o poder que fue escondido deliberadamente para que no cayera en manos equivocadas. Hemos cubierto la historia en tierra. Hemos visto civilizaciones imposibles, dioses estelares y reliquias poderosas. Pero el mundo de los misterios es tridimensional, y el 90% del planeta está cubierto por agua, la misma agua que se tragó a la Atlántida y Amu. Ahora, navegaremos en el reino de las desapariciones inexplicables, donde los barcos se esfuman sin dejar rastro, y el tiempo y el espacio parecen doblarse. Es hora de examinar los navegantes fantasma y las zonas donde el planeta se niega a soltar sus secretos. Hemos buscado en la tierra y en el cielo. Ahora, nos sumergimos en los océanos, en los cementerios acuáticos donde la lógica náutica naufraga. Aquí, los barcos no se hunden. Simplemente desaparecen, o lo que es peor, son encontrados. Piensa en el mar abierto. Estás a miles de kilómetros de la costa, y la soledad es total. Luego, ves un barco acercándose, completamente a la deriva. Subes a bordo y no hay ni un alma. La comida está en la mesa. La bitácora está a medio escribir. Las velas están izadas. El Mary Celeste es la definición del terror silencioso en el mar. En 1872, el bergantín Mary Celeste fue encontrado navegando sin rumbo entre Portugal y las Islas Azores. Su capitán, la tripulación, y su esposa e hija a bordo, habían desaparecido sin dejar rastro de lucha, motín o piratería. Todo estaba en orden. Los objetos de valor estaban intactos. Había 6 meses de provisiones en la bodega. Lo único que faltaba era un bote salvavidas, que se creía haber sido arrojado. ¿Por qué una tripulación abandonaría un barco perfectamente navegable? La respuesta aterra. No es solo la desaparición, es la simultaneidad. La teoría más aceptada hoy es que los vapores de alcohol crudo de uno de los cargamentos de barriles asustaron a la tripulación, que temió una explosión. Bajaron al bote salvavidas, pero por alguna razón que nunca sabremos, no pudieron volver a subir.
Pero, ¿y si la causa fue algo externo? ¿Algo que se llevó solo a la gente? El Mary Celeste es el misterio fundacional de los barcos fantasma. Pero es solo un punto en las zonas más famosas y aterradoras de nuestro planeta, los Triángulos de la Muerte. El más conocido es el Triángulo de las Bermudas, un área entre Florida, Puerto Rico y Bermudas. Desde 1945, más de 50 barcos y 20 aviones han desaparecido aquí sin enviar señales de socorro ni dejar restos. El caso más famoso es el del vuelo 19. 5 bombarderos navales que se desvanecieron juntos. El avión de rescate enviado para encontrarlos también desapareció. El último mensaje que se escuchó fue: todo parece extraño, incluso el océano. Estamos entrando en aguas blancas, nada parece correcto. ¿Cuál es la explicación? La más científica se centra en la presencia de grandes bolsas de hidrato de metano en el fondo marino. Si una erupción de gas metano sube a la superficie, la densidad del agua se reduce drásticamente, haciendo que los barcos pierdan flotabilidad y se hundan instantáneamente. Pero, ¿y los aviones? ¿Y qué pasa con el otro triángulo? Al otro lado del mundo, cerca de Japón, está el Mar del Diablo, también conocido como el Triángulo del Dragón, con una tasa de desapariciones igual de aterradora. El gobierno japonés declaró esta zona oficialmente peligrosa. En los años 50, 5 buques militares de investigación se perdieron aquí en una corta sucesión. Los marineros locales creen que la zona es un portal. Y aquí es donde los misterios se conectan. Ambos triángulos, Bermudas y el Mar del Diablo, se encuentran en las antípodas geográficas. Y ambos han sido asociados con anomalías electromagnéticas extremas, fallos en las brújulas y ocasionalmente, el avistamiento de luces extrañas emergiendo del agua. ¿Son estas zonas puntos de energía antiguos, quizá lugares de inmersión de la Atlántida o Mu? ¿O son manifestaciones de fallas temporales o dimensiones paralelas? La ciencia no tiene una respuesta concluyente. Lo único que es seguro es que en estas aguas, las leyes de la física parecen estar a merced de algo más. Hemos visto cómo la evidencia física es intencionalmente codificada, ya sea en las líneas de Nazca o en el misterio del Grial. Pero, ¿qué pasa cuando el código es literal? ¿Un texto que ha resistido la criptografía de los mejores cerebros del planeta? El siguiente capítulo nos lleva de los misterios del mar a los del intelecto humano, donde un libro escrito en un idioma que nunca existió espera ser leído. Prepárate para entrar en el mundo del ocultismo y la ciencia olvidada. El manuscrito Voynich. De los aterradores silencios de los océanos, nos movemos a un misterio que está completamente contenido en el papel. Un objeto que ha sido el santo grial de la criptografía y la historia esotérica durante siglos. El manuscrito Voynich. Imagina un libro escrito hace 600 años. Sus páginas están hechas de vitela de la más alta calidad, y está lleno de ilustraciones detalladas de plantas, cuerpos celestes y mujeres desnudas bañándose en extrañas piscinas. Pero hay un problema. El texto que lo acompaña está escrito en un idioma y un alfabeto que no existe. El manuscrito lleva el nombre del librero polaco Wilfrid Voynich, quien lo adquirió en 1912. Desde entonces, ha pasado por las manos de los mejores criptógrafos militares, matemáticos y lingüistas del mundo, incluidos expertos de la Segunda Guerra Mundial y la NSA, y todos han fracasado. El código sigue siendo indescifrable. El lenguaje, conocido como voynichese, parece seguir las leyes de la lingüística natural. Tiene patrones de frecuencia de letras, estructuras de palabras y una complejidad que sugiere que es un idioma real, no un garabato aleatorio. Pero no se parece a nada conocido. Ni latín, ni hebreo, ni griego, ni cuneiforme. Las ilustraciones nos ofrecen algunas pistas, pero solo profundizan el enigma. El manuscrito está dividido en varias secciones. Herbal.
Dibuja plantas que no coinciden con ninguna especie conocida en la Tierra. Son especies extintas, botánica de otro planeta, o plantas que solo crecen en la Atlántida. Astronómica. Contiene mapas del cosmos y diagramas que no se corresponden con la astronomía conocida de la Europa medieval. Biológica/balneológica. Muestra diagramas de anatomía humana, con mujeres desnudas en piscinas interconectadas por tuberías orgánicas. Algunos sugieren que esta es una referencia a la alquimia, a la inmortalidad o incluso a un conocimiento ginecológico muy avanzado. Farmacéutica y recetas. Pequeños frascos y textos que parecen ser instrucciones médicas. ¿Qué es el manuscrito Voynich? Las teorías se dividen en dos extremos. Teoría 1. Es una broma elaborada. Un sofisticado engaño creado para sacarle dinero a algún emperador o coleccionista adinerado. Si es así, es la broma más cara y compleja de la historia, manteniendo su secreto durante 6 siglos. Teoría 2. Es un texto real de conocimiento perdido. Los temas que toca, botánica desconocida, astronomía avanzada y procesos biológicos extraños, sugieren que es un compendio de la ciencia prohibida o del conocimiento oculto de alguna secta o culto gnóstico que existió antes del oscurantismo medieval. Podría ser un lenguaje codificado de los druidas o los templarios, que buscaban esconder un conocimiento heredado de civilizaciones anteriores. La datación por carbono 14 ubica el pergamino en el siglo XV, pero eso solo nos da la fecha del material, no del conocimiento. ¿Podría ser una transcripción? ¿Una copia tardía de un texto sumerio o atlantiano, traducido y codificado para el ojo moderno? El Voynich es una prueba tangible de que el conocimiento vital ha sido intencionalmente ocultado de la humanidad. El objetivo es claro: protegerlo, por si acaso el conocimiento es demasiado peligroso o demasiado transformador para las masas. Este ocultismo deliberado no es casual. Nos obliga a preguntarnos, ¿qué grupos a lo largo de la historia han tenido acceso a este conocimiento prohibido? Y si el Voynich es la ciencia oculta, ¿qué pasa con los rituales y los templos que servían como su hogar? El próximo capítulo nos lleva de los misterios del papel a los de la fe, la arquitectura sagrada y los rituales que, quizás, no buscaban la adoración, sino la energía. Es hora de examinar los ritos de sangre y cultos, el misterio de los druidas y el templo de Salomón. Hemos descifrado códigos en la piedra y en el pergamino. Ahora, nos adentramos en el reino donde la historia se mezcla con la fe, y la arquitectura sagrada se convierte en una máquina para el conocimiento, los ritos de sangre y cultos. Piensa en Stonehenge. Círculos de piedra megalíticos en el sur de Inglaterra, con bloques de hasta 50 toneladas transportados a más de 250 kilómetros. ¿Para qué se construyó este monumento? La respuesta popular es que fue un calendario astronómico. Pero hay una capa de misterio más oscura, ligada a los sacerdotes del pasado, los druidas. Los druidas eran los filósofos, jueces, astrónomos y chamanes de las sociedades celtas prerromanas. No dejaron registros escritos, lo que hace su conocimiento aún más esotérico. Lo que sabemos de ellos viene de sus enemigos, los romanos, que los temían. Los romanos describieron rituales druídicos que involucraban sacrificios humanos, a menudo quemados en gigantescos ídolos de mimbre. Si bien la historia romana puede ser propaganda, hay una conexión innegable entre los druidas y lugares de inmenso poder energético, como Stonehenge. Muchos creen que Stonehenge y otros círculos de piedra no eran solo altares, sino generadores de energía telúrica, alineados con puntos de la red terrestre. Los druidas habrían usado estos lugares para amplificar su conciencia, acceder a planos de existencia superiores, y almacenar su vasto conocimiento en la memoria del paisaje, no en libros. Si los druidas custodiaban la antigua sabiduría en el oeste, en el Levante, una estructura aún más enigmática servía como centro del conocimiento místico, el Templo de Salomón.
Según las Escrituras, fue construido en el siglo X a.C. y fue la primera estructura permanente dedicada al dios hebreo. Pero su verdadero misterio no es su ubicación, sino su contenido y su plano. El templo albergaba el objeto de poder más grande de la tradición judeocristiana, el Arca de la Alianza. Se dice que esta caja de oro contenía las tablas de los 10 mandamientos y tenía el poder de emitir rayos de luz letales y comunicarse con Dios. Si el arca era real, era un artefacto de energía que desafía la física moderna. Algunos teóricos sugieren que era un condensador eléctrico, una tecnología avanzada dejada por los Anunnaki o los egipcios. El plano del Templo de Salomón no era accidental. Sus dimensiones, el uso de oro en cada superficie y su división en el santuario y el Santo de los Santos, son un plano esotérico utilizado hasta el día de hoy en la masonería y otras sociedades secretas. Se cree que la arquitectura en sí misma era un catalizador para el poder, un lugar donde el conocimiento del pasado podía ser absorbido. El misterio del templo y del arca radica en su desaparición. Fue saqueado y destruido por los babilonios. ¿Pero qué pasó con el arca? La leyenda más fascinante la vincula a los caballeros templarios, quienes supuestamente la encontraron bajo las ruinas del templo en el siglo XII, durante las cruzadas. Los templarios, de ser una orden de monjes guerreros, se convirtieron en el grupo más rico y poderoso de la historia de Europa en menos de 100 años. ¿Fue su poder financiero o fue la posesión del arca, que les dio un conocimiento arcano que cambió el mundo? Su repentina y violenta disolución en 1307 fue un esfuerzo masivo para confiscar sus tesoros, que misteriosamente nunca se encontraron. Los druidas y el Templo de Salomón nos muestran que los misterios de la humanidad a menudo no son geográficos, sino institucionales. Hay grupos que han heredado o encontrado la tecnología y el conocimiento prohibido de las eras anteriores, y lo han ocultado bajo capas de ritual, fe y secreto. Este conocimiento, a menudo, venía envuelto en oro. Y el oro, en la historia, siempre ha estado ligado a la maldición. El próximo capítulo nos lleva a una búsqueda más material, a los botines que la humanidad ha codiciado y escondido, y a las tragedias que han generado. Es hora de examinar los tesoros malditos, la tumba del emperador In y el oro de los nazis. Hemos seguido el rastro del conocimiento arcano, desde los círculos de poder druídicos hasta el centro místico del Templo de Salomón. Ahora, dirigimos nuestra atención a los misterios que no son teológicos, sino simplemente inmensamente valiosos y peligrosos, los tesoros malditos. En 1974, unos campesinos en China, mientras cavaban un pozo, hicieron uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes de la historia, el ejército de terracota. Eran más de 8.000 soldados de arcilla, cada uno con facciones únicas, en formación de batalla. Esto era la guardia de la tumba de Insi-Huang, el primer emperador de China. El ejército es asombroso, pero es solo el anticipo de lo que está debajo. La verdadera tumba del emperador In está sellada y los arqueólogos tienen demasiado miedo de abrirla. Los registros históricos indican que la tumba es una maravilla de ingeniería y un horror potencial. El sarcófago del emperador está en el centro de un modelo a escala del imperio, con ríos y océanos de mercurio líquido fluyendo. Las trampas incluyen ballestas automáticas, diseñadas para disparar a cualquier intruso que se atreva a entrar. Abrir la tumba no solo podría causar una catástrofe de salud pública debido a los niveles tóxicos de mercurio, sino que podría destruir el contenido. Y los arqueólogos temen que, al igual que la maldición de Tutankamón, el conocimiento de Insi-Huang incluía métodos de defensa aún no comprendidos, codificados para proteger su secreto de la vida eterna y su vasta biblioteca de conocimiento antiguo. Estamos hablando de la necrópolis más rica e intacta del mundo, custodiada por un río venenoso. El tesoro aquí no es solo oro, es la historia perdida de la China antigua, incluyendo posiblemente el secreto de la inmortalidad.
Cruzando los continentes y los milenios, el segundo tesoro maldito es mucho más moderno, pero igual de oscuro: el oro de los nazis. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el Tercer Reich amasó una fortuna inimaginable saqueando naciones enteras. Oro de bancos centrales, arte invaluable y, de manera espantosa, objetos personales, incluso dientes de oro, de las víctimas del Holocausto. Este oro fue escondido en los últimos días del Reich, y gran parte nunca se recuperó. La leyenda del tren de oro de los nazis, supuestamente lleno de tesoros y joyas, enterrado en un túnel en las montañas de Polonia. Las búsquedas de las últimas décadas han revelado indicios, pero nunca el hallazgo definitivo. Pero el verdadero misterio no es el dinero, sino lo que buscaban los nazis. El régimen de Hitler no solo estaba obsesionado con la guerra, sino con el ocultismo. La Ahnenerbe, la rama esotérica de las SS, dedicó vastos recursos a buscar reliquias como el Arca de la Alianza, el Santo Grial, vimos esto en el capítulo 6, y artefactos de la Atlántida, capítulo 1. Creían que estos objetos les darían poder absoluto y probarían su teoría de una raza aria superior. El oro y los tesoros son la prueba de sus búsquedas. El botín que falta podría estar escondido en búnkeres secretos en Europa. O más escalofriante, en bases nazis en la Antártida, si las leyendas son ciertas. Este tesoro lleva una maldición moral. Está empapado en sangre, y su búsqueda a menudo termina en tragedia. Tanto el tesoro del emperador Ing como el oro nazi nos recuerdan que la obsesión por el poder y el conocimiento antiguo no es un mito. Es un motor de la historia. Hemos llegado a la cima de los tesoros, tanto del pasado remoto como del reciente. Ahora, nos enfrentaremos a los misterios que no podemos almacenar ni enterrar, porque desafían la comprensión humana del tiempo mismo. El próximo capítulo nos lleva al límite de la realidad, donde la historia no es lineal. Es hora de examinar las paradojas temporales, viajeros del tiempo y el enigma del río Cassidy. Hemos viajado a través de los siglos, examinando las ruinas, los textos y los tesoros. Ahora, nos enfrentaremos a un misterio que desafía el concepto más fundamental de la realidad: la línea de tiempo. Nos adentramos en el reino de las paradojas temporales. Piensa en la fotografía más extraña jamás tomada. En 1941, se inauguró un puente en Gold Bridge, Canadá. Una foto de la época muestra una multitud asistiendo al evento. En medio de los sombreros y la ropa de los años 40, hay un hombre que desentona violentamente. Lleva gafas de sol modernas, una camiseta estampada y un suéter de punto. Y lo más crucial, tiene en sus manos lo que parece ser una cámara compacta moderna. La foto es tan clara y la anacronía tan obvia que muchos la han etiquetado como prueba de un viajero del tiempo accidental. Los escépticos argumentan que su ropa era, de hecho, disponible en los años 40, aunque rara. Pero la imagen desafía la comprensión intuitiva. ¿Es una simple coincidencia de moda o una grieta en la continuidad del espacio-tiempo? ¿Podría alguien haber llegado a ese evento de 1941 para presenciar algo crucial que aún no hemos descubierto? El concepto de viajeros del tiempo se repite en la historia de manera inquietante. Hay innumerables relatos de avistamientos de personas que simplemente no encajan, hombres vestidos con trajes modernos en batallas antiguas, o mujeres hablando lenguas desconocidas en la Edad Media. El misterio se vuelve más tangible cuando no hablamos de personas, sino de lugares. Nos dirigimos a Australia, al enigmático río Cassidy. En las vastas extensiones del Outback, el río Cassidy es un punto geográfico aparentemente normal. Sin embargo, este lugar ha sido el foco de una serie de fenómenos que sugieren que el tiempo no fluye linealmente allí. Los informes locales y de algunos científicos sugieren que el río Cassidy y las áreas circundantes son un punto de anomalía temporal. Testigos han reportado ver paisajes que no deberían estar allí.
animales extintos hace miles de años pastando, o estructuras geológicas que coinciden con formaciones de una era anterior. Se ha hablado de días en los que el cielo y las nubes parecen reflejar escenas del pasado. La teoría más oscura sugiere que estos lugares, como los Triángulos de la Muerte, capítulo 7, son vórtices o agujeros de gusano naturales, donde las fronteras entre el pasado, el presente y el futuro son delgadas. Podrían ser remanentes de las tecnologías de transporte de la Atlántida o Mu, fallando y creando perturbaciones. La idea de que el tiempo es maleable nos obliga a reconsiderar todos los misterios que hemos cubierto. Si el pasado no es fijo, ¿podrían las visiones de la Atlántida de Platón ser en realidad un vistazo al futuro de una civilización que sabía que caería? ¿Podrían los constructores de Sacsayhuamán haber usado el conocimiento de su propio futuro para crear tecnología de suavizado de piedra? Las paradojas temporales no son solo cuentos de ciencia ficción. Son las preguntas que nos impiden estar seguros de la solidez de nuestra propia realidad. Si el tiempo y el espacio pueden doblarse, ¿qué artefactos físicos pueden existir en nuestro presente que provienen de una época que no cuadra con nuestra cronología? El último gran bloque de misterios sin resolver se encuentra en objetos que no deberían haber sido creados en su época. Es hora de examinar los artefactos imposibles, el mapa de Piri Reis y el mecanismo de Antikythera. Hemos llegado al punto donde lo imposible se convierte en algo físico, en objetos que desafían todo lo que sabemos sobre la geografía y la tecnología antiguas. Nos enfocamos en los artefactos imposibles, la prueba tangible de que el conocimiento del pasado fue mucho más allá de lo que se nos enseña. En 1929, en un palacio de Estambul, se descubrió un pergamino. Era un mapa dibujado en 1513 por el almirante otomano Piri Reis. A primera vista, era un mapa antiguo. Al estudiarlo, se convirtió en una bomba para la historia. El mapa de Piri Reis muestra una representación sorprendentemente precisa de las costas de América, el norte de África y las Islas Canarias. Pero lo más increíble no es lo que muestra, sino lo que no debería mostrar. El mapa representa la Antártida con sorprendente detalle, incluyendo su costa libre de hielo. La Antártida no fue oficialmente vista hasta 1820. Y su costa solo fue cartografiada con precisión mediante el uso de sonares y la tecnología moderna en el siglo XX. La capa de hielo que cubre su costa ha estado allí por lo menos 6000 años. ¿Cómo pudo Piri Reis, en el siglo XVI, dibujar la Antártida sin hielo? El almirante mismo escribió en las notas del mapa que su trabajo se basó en el estudio de 20 mapas fuente más antiguos, algunos de los cuales se remontaban al siglo IV a.C. La conclusión es ineludible. Los cartógrafos de la antigüedad poseían un conocimiento geográfico global que solo podría haber sido adquirido a través de la navegación avanzada, o más probablemente, la observación aérea. Este mapa sugiere que, entre 5000 y 10.000 años atrás, existió una civilización que cartografió el planeta entero, incluyendo continentes que hoy están cubiertos de hielo. Es un eco directo de la Atlántida y de la tecnología que hemos estado rastreando. El segundo artefacto imposible nos lleva bajo el mar, a un naufragio frente a la isla griega de Antikythera en 1900. Lo que se recuperó fue un bloque corroído de bronce. Pasó décadas en un almacén hasta que los científicos, usando escaneos de rayos X, se dieron cuenta de que tenían algo extraordinario en sus manos: el mecanismo de Antikythera. Es una calculadora astronómica de precisión increíble, construida alrededor del siglo II a.C. El mecanismo contenía al menos 37 engranajes de bronce meticulosamente cortados y entrelazados, capaces de predecir eclipses, los movimientos de la Luna y los planetas, e incluso fechar los Juegos Olímpicos. Aquí está el terror tecnológico. La complejidad de esta máquina es tan avanzada que no volvemos a ver nada similar en la tecnología humana hasta el siglo XIV, más de 1200 años después.
El mecanismo de Antiquítera debería haber sido imposible de construir con las herramientas y el conocimiento de la antigua Grecia. ¿De dónde vino este salto tecnológico? ¿Fue un préstamo de los egipcios, quienes a su vez lo heredaron de los Anunnaki? ¿O es una prueba física de una tecnología de precisión de la Atlántida, que sobrevivió al colapso y llegó al Mediterráneo? El mapa de Piri Reis y el mecanismo de Antiquítera son los golpes finales a nuestra línea de tiempo histórica. Muestran que los antiguos no eran primitivos. Eran sofisticados, y poseían un conocimiento global y una ingeniería de precisión que hemos tenido que redescubrir con gran esfuerzo. No evolucionamos de forma lineal. Fuimos reseteados. Hemos viajado a través de 30 misterios envueltos en estos 12 capítulos, desde las profundidades del mar hasta el borde del tiempo. Hemos visto los patrones, las conexiones y el desafío a nuestra comprensión de la realidad. Ahora, es el momento de unir los cabos sueltos, de integrar estos enigmas en una única visión coherente. Es hora de enfrentar el misterio final. Hemos llegado al final de nuestro viaje. Hemos navegado por el caos de los triángulos de la muerte, decodificado los planos celestes de Nazca y mirado con asombro las herramientas que moldearon Sacsayhuamán. Hemos tocado la sombra de la Atlántida y escuchado los ecos de los Anunnaki. En estos 12 capítulos, hemos tocado 30 misterios sin resolver que se niegan a encajar en la narrativa oficial. Desde la tecnología imposible de la Gran Pirámide y el enigma de la Esfinge, hasta la ubicación del Santo Grial y el contenido prohibido del manuscrito Voynich. Hemos buscado el oro de los nazis, el secreto del emperador In, y la verdad detrás de los viajeros del tiempo. Si todos estos misterios, dispersos por el tiempo y el espacio, apuntan a lo mismo: un conocimiento avanzado, una tecnología superior y una destrucción cataclísmica, entonces ya no son misterios individuales. Son piezas de un único y gigantesco rompecabezas. ¿Cuál es la única respuesta que conecta a un faraón momificado con una calculadora astronómica griega, y a una ciudad sin hielo en la Antártida con un texto escrito en un idioma que no existe? La respuesta es que la historia es cíclica, y fuimos reseteados. La humanidad no avanzó de la cueva al smartphone en una línea ascendente y constante. La evidencia en piedra, pergamino y metal sugiere que alcanzamos un pico de civilización, uno que dominaba la energía, la geografía global e incluso la ingeniería genética, probablemente hace más de 10.000 años. Luego, ocurrió el vacío fundacional. Capítulo 1: el cataclismo que hundió a la Atlántida y Mu, borrando del mapa el 99% de nuestra historia. La humanidad sobreviviente tuvo que volver a empezar, arrastrando solo fragmentos de conocimiento que se convirtieron en mitos. Los Anunnaki se convirtieron en dioses. Los planos geográficos avanzados se convirtieron en el mapa de Piri Reis. Las máquinas complejas se convirtieron en el mecanismo de Antiquítera. Y el recuerdo de la destrucción se convirtió en la advertencia moral de Platón. El misterio final no es la existencia de estos enigmas. Es porque la historia oficial se niega a aceptarlos. La verdadera recompensa de este viaje es la transformación de tu perspectiva. Después de hoy, cada ruina no será un simple monumento, será una pregunta. Cada mito no será una fantasía, será una pista codificada. El pasado es un campo de batalla de ideas. Hay quienes desean que creas que la historia es un libro cerrado, que no hay nada más que descubrir. Pero la verdad está en las grietas, en los bloques poligonales de Sacsayhuamán, en las líneas de Nazca que nos miran desde arriba. Ahora eres un arqueólogo en un mundo donde el 90% del mapa está etiquetado como "aquí hay dragones". El verdadero descubrimiento no está en encontrar la respuesta, sino en hacer la pregunta correcta. Si la humanidad alcanzó la grandeza y se autodestruyó una vez, la verdadera búsqueda no es de oro o artefactos, sino de la sabiduría que perdieron para evitar que volvamos a repetir ese ciclo. Tu misión, ahora,
es unirte a los buscadores de la verdad. Porque, después de hoy, la historia dejó de ser lo que te contaron para convertirse en el misterio que siempre fue. La investigación continúa, y el próximo descubrimiento podría ser tuyo.